Bien, jóvenes, lo que vamos a hacer a continuación es convertir nuestro clásico potenciómetro que tiene su perilla, su resistencia fija y su cursor, cuyo funcionamiento básico es modificar la resistencia eléctrica cuando movemos el cursor. Vamos a convertirlo en un sensor. ¿Ya? Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a convertir un potenciómetro en un sensor? Simplemente aplicándole un voltaje entre sus terminales y creando un circuito básico de conversión. ¿Cómo? Fácil. Tenemos nuestra fuente de 5 voltios. Acá ya tenemos la alimentación. Acá tenemos nuestro instrumento. Lo hemos calibrado en voltios, DCV, DCV, voltios de corriente directa, voltios de corriente continua. Hemos puesto en escala de 10. Por lo tanto, la medición vamos a hacerla acá. 2, 4, 6, 8 y 10. Medimos. Miren, ahí están los 5 voltios. Hay un poquito más. Vamos a regular aquí. Ahí está, ya. 5 voltios. Luego, ¿cómo convertimos nuestro potenciómetro, que varía su resistencia, en un sensor? Fácil. Le ponemos el positivo en este terminal, el negativo en esta de acá. Este negativo vamos a colocar en este punto de aquí, pero para efectos de mayor facilidad voy a colocar un pequeño cocodrilo. Miren, el negativo voy a colocarlo aquí agarrado, acá ya, y voy a morder en este puntito. Listo, para tener la mano libre. Ya sabemos que el negativo del voltímetro está en el negativo de la fuente de alimentación, ¿ya? Por lo tanto, si yo mido aquí, miren, están los 5 voltios, ¿verdad? Ahora, si yo mido en el centro, ¿qué hay en el centro? A ver, acuérdense, el cursor. Muy bien. Entonces, el cursor se va a trasladar en toda la longitud de la resistencia fija de nuestro potenciómetro, ¿verdad? Cuando no había voltaje, lo que obteníamos era una variación de resistencia, pero ahora como estamos alimentando al potenciómetro, vamos a obtener una variación ¿de qué? De voltaje, muchachos. Así que yo voy a ir moviendo. Miren, voy a poner primero el terminal en el centro. Listo. No mide nada, ¿verdad? Voy a mover, miren, miren, miren. Cómo el voltaje se va incrementando hasta llegar, obviamente, hasta el voltaje máximo, ¿no? De acá de 5 voltios, ¿eh? Casi está por ahí. No hay exactamente 5 voltios. Voy a hacer una pequeña calibración. A ver, denme unos segunditos. Vamos a poner en 5 exacto para que... Ahí está. Listo, chicos. A ver, pongan el cursor y si el eje del potenciómetro está todo a la derecha, voy a medir obviamente los 5 voltios, ¿no? Completos. Voy moviendo el cursor hacia la izquierda y miren lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué he diseñado? He diseñado un sensor ¿de qué? Un sensor de posición angular. Este viene a ser un sensor de posición angular cuyo voltaje de salida va a depender ¿de qué? Del ángulo del cursor. Sencillo, ¿verdad? Entonces, a partir de este circuito, los ingenieros fabricaron el TPS. ¿Ve? Fabricaron el TPS. ¿Para qué? Para que en vez del potenciómetro interno tenga este cursor así de esta forma, lo colocan o diseñan de esta manera el cursor. ¿Ve? Y esto va unido ¿a dónde? A la mariposa del obturador. Sencillo, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, la EQ, como tiene su fuente interna de 5 voltios, obviamente va a generar los 5 voltios de alimentación, se alimenta al potenciómetro, que ahora ya no se va a llamar potenciómetro, se va a llamar TPS. Lo alimenta con 5 voltios, lo alimentan con tierra y en un extremo
tienen o se obtiene la señal de salida. Cosa que cuando el obturador abre o cierra, o abre y cierra, la salida, la señal de salida va a ser un voltaje proporcional al ángulo de giro o de apertura de la mariposa. Proporcional al ángulo de giro del cursor, que obviamente está unido ¿a dónde? A la mariposa o al obturador, muchachos, ¿ya? Así que cuando ustedes abren y cierran la mariposa, acuérdense de este circuito básico del potenciómetro, donde el TPS, que está unido solidariamente a la mariposa del obturador, al abrirse y cerrarse, la señal de salida va a ser un voltaje, ¿verdad? Miren. Obviamente hay otros sensores que ya vamos a verlos en clases más adelante, que ya no son potenciómetros, ¿ya? Son los de efecto Hall. No se preocupen que vamos a llegar a todos esos tipos de sensores. Estamos acá, acuérdense, en la etapa de la elección de los sensores resistivos variables. Entonces, a ver, vamos a crear algunas fallas, ¿ah? Miren, ¿qué pasará si se desconecta la tierra? A ver, voy a desconectar la tierra. Miren, desconecto la tierra. Miren que voy a medir en la salida. Mido el voltaje 5 voltios. A ver, voy a modificar el ángulo. En el caso del TPS sería, voy a abrir y cerrar la mariposa. Miren lo que sucede. ¿Ve? Se queda en este voltaje nada más. No cae a cero. No hay variación. Por eso la EQ, al encontrar este valor que no concuerda con las tablas de valores de los sensores que están guardadas en la memoria ROM, ¿qué hace la EQ? Envía un DTC. ¿Se dan cuenta? Automáticamente envía un DTC, ¿ya? Esta es una falla que se puede crear. Otra falla, que se vaya el positivo. A ver, se va el positivo, se desconecta porque se rompe el cable, etc. Miren, ya no hay voltaje. Si no hay positivo, la EQ, ¿qué voltaje va a detectar? Ah, perdón, acá es. Centro, 0 voltios, ¿ves? 0 voltios. 0 voltios, muchachos, ¿ya? Y eso es lo que puede suceder en los casos ya reales. Muy bien, ya hemos entendido de qué manera podemos convertir un potenciómetro simple y convencional en un sensor de posición angular. Y este mismo sensor de posición angular, cuando le conectamos un voltaje en los extremos, nos genera un voltaje proporcional al ángulo del eje. Y este circuito se ha convertido, los ingenieros lo han transformado, como ya hemos dicho, en un TPS para, en vez de que se mueva el eje del potenciómetro con la mano, este eje está adaptado a que se acople a la mariposa, ¿no? A la mariposa del obturador, muchachos. Cosa que cuando se abre y cierra la mariposa, vamos a obtener un voltaje de salida en el pin central o en el punto de salida de señal, que va a depender proporcionalmente al ángulo de movimiento del eje del potenciómetro o del TPS, jóvenes. Entonces ya hemos entendido el fundamento básico de un sensor TPS resistivo variable, ¿ya? Así que vamos a pasar al siguiente tema, ya midiendo justamente el sensor que le hemos enseñado. Nos vemos en la siguiente lección.